Londres duerme bajo un velo de niebla, y sin embargo, hay secretos que no descansan. Esta es la historia de un caso que jamás llegó a los periódicos, y de una verdad tan delicada que solo el silencio pudo protegerla. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Aquella tarde, Londres parecía envuelta en un susurro. La niebla, espesa y baja, reptaba entre las farolas como un gato viejo, cubriendo las piedras con su aliento húmedo. Caminábamos en silencio, Holmes y yo, cruzando el corazón de la City, cuando la silueta imponente de la Catedral de San Pablo emergió entre los vapores, solemne y fantasmal. Holmes llevaba las manos cruzadas a la espalda, el rostro parcialmente oculto por el ala de su sombrero. Su mirada, como tantas veces, parecía contemplar no el presente, sino algún acertijo que le aguardaba en la mente. Por mi parte, hallaba cierto consuelo en la rutina de aquellas caminatas. Una tregua muda entre un caso y el siguiente. Nada, en apariencia, anunciaba lo que estaba por venir. El aire olía a piedra mojada y carbón encendido, y los pasos de los viandantes sonaban apagados por el empedrado húmedo. Hasta que el destino, una vez más, decidió hablarnos desde las sombras. Siempre he considerado la arquitectura de San Pablo una de las expresiones más nobles de la inteligencia humana. Sin embargo, aquel día, envuelta en niebla, la cúpula se erguía como una sentencia. No hablaba de fe, sino de secretos. Holmes se detuvo al pie de la escalinata y contempló la fachada en silencio. Yo sentí, sin saber por qué, una punzada de inquietud. Tal vez era el peso del cielo encapotado, o tal vez el hecho de que ninguna campana rompiera aquel silencio pétreo. Una pausa suspendida, como si la piedra esperase que algo ocurriera. Holmes exhaló lentamente y musitó. Las catedrales son libros cerrados, Watson. Solo los muertos saben leer sus márgenes. El grito no fue un alarido prolongado ni una súplica desesperada. Fue breve, ahogado, casi mecánico. Pero rompió la niebla con la fuerza de una campana rota. Provenía de algún punto más allá de la escalinata, entre las columnas que custodiaban la entrada lateral. En segundos, como si aquel sonido hubiese sido una señal convenida, surgieron figuras de la nada. Un cochero detuvo su carruaje, un vendedor de diarios corrió a mirar, y una mujer mayor se cubrió la boca con las manos. Holmes ya se movía, sin decir palabra, escalón arriba, mientras yo lo seguía, con el corazón acelerado sin razón clara. Nunca olvidaré el modo en que el aire pareció densificarse al rodear aquel grupo de personas, apiñadas en semicírculo, como espectadores involuntarios de una tragedia antigua. En el centro de los curiosos, un cuerpo yacía en el mármol de los peldaños. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con abrigo oscuro y guantes de cuero fino. Su postura era extraña, como si hubiera intentado sentarse, pero el equilibrio le hubiera fallado en el último segundo. No había sangre. No había movimiento. Me agaché de inmediato. La piel del rostro estaba lívida, aunque no cianótica. Los labios levemente entreabiertos. Los ojos, aún abiertos, no mostraban rastro de pánico. Lo más inquietante, sin embargo, era su expresión. Serena, casi plácida. No la de un hombre sorprendido por la muerte, sino la de alguien que ya la conocía. Le tomé el pulso, por simple confirmación. Nada. Sus dedos estaban fríos, pero no rígidos. El cuerpo aún no había entrado en rigor mortis. La muerte había sido reciente. ¿Lo conocía alguien?, pregunté, alzando la voz entre los murmullos. Nadie respondió. El tiempo pareció detenerse. Holmes no había pronunciado palabra aún, pero ya examinaba el entorno con su habitual atención meticulosa. Yo esperé. Sabía que su silencio no era vacío, sino preludio. Holmes se agachó junto al cuerpo con una lentitud casi ritual. Observó primero el rostro,
luego los puños, ligeramente cerrados, y finalmente las suelas de los zapatos, aún pulidas pese a la humedad. Deslizó la mano dentro del abrigo del fallecido, rebuscó con delicadeza y extrajo una postal doblada en dos. La miró, girándola en su mano, sin mostrarla aún. No hay signos de lucha, dijo, más para sí que para mí. Ni hemorragia interna visible. El sombrero aún sobre el peldaño superior. Cayó sin que el cuerpo se agitara. Me incliné para mirar la postal por encima de su hombro. Solo una frase manuscrita en latín: In tenebris lumen. Holmes no comentó el hallazgo. Volvió a guardar la tarjeta con sumo cuidado y, al incorporarse, miró brevemente hacia la cúpula de la catedral. «Esto no es una caída», dijo en voz baja, tan baja que solo yo pude oírlo. «Esto es una declaración». El murmullo de la multitud volvió a sonar lejano. El caso, aunque aún sin nombre, acababa de comenzar. Me arrodillé con cautela, apoyando una mano en el frío mármol del peldaño inferior. El cuerpo del caballero, aún tibio, no mostraba signos de violencia, pero fue su expresión lo que me dejó sin palabras. La muerte, por lo general, marca los rostros con una máscara de sorpresa, de lucha o de angustia final. Aquel hombre, en cambio, parecía dormido bajo un pensamiento grato. Sus labios formaban un amago de sonrisa, no cínica, no burlona, sino satisfecha. Sentí una punzada de desconcierto que se confundía con algo más hondo, una ligera repulsión que no provenía del cadáver, sino de lo que sugería. Aquella paz no era natural, no respondía a ninguna lógica médica, como si hubiese aceptado su final con una resignación voluntaria. Y sin embargo, el cuerpo no mostraba indicios de envenenamiento ni de asfixia. La ropa estaba limpia, pulcra, ordenada. Holmes no decía nada, pero su sombra parecía inclinarse con igual curiosidad sobre aquel enigma que comenzaba, sin prisa, a abrir su primer pliegue. Revisé con cuidado los bolsillos del abrigo del caballero, siguiendo el protocolo habitual que años de práctica me habían enseñado. No hallamos reloj de bolsillo, ni cartera, ni ninguna carta o papel que nos revelase su nombre. Resultaba extraño. Un hombre de esa apariencia, bien vestido, con guantes de piel fina y corbata cuidadosamente anudada, no salía a pasear sin al menos una identificación. Solo en el bolsillo interior del forro, oculto entre el forraje, Holmes extrajo una postal arrugada. La alisó entre los dedos y la sostuvo a la luz mortecina que la niebla permitía. Estaba escrita en una caligrafía firme, inclinada hacia la derecha. Una sola frase en latín: In tenebris lumen. Lo leí en voz baja. En la oscuridad, la luz, murmuré, como si al pronunciarlo esperase disipar algo del misterio que nos rodeaba. Holmes no respondió. Guardó la postal con delicadeza reverencial, como si se tratase de un fragmento de un manuscrito antiguo. Un joven agente, con bigote incipiente y rostro aún no endurecido por la ciudad, se acercó tras abrirse paso entre los curiosos. «¿Un desmayo, quizás?», aventuró con tono respetuoso. «La humedad, la edad, tal vez el corazón». Holmes giró la cabeza con lentitud. Le sostuvo la mirada apenas un segundo, con una expresión tan pulida como implacable. «Si fuera un desmayo», dijo, «el sombrero no estaría donde está, ni la expresión sería la que es». El agente se ruborizó levemente, asintió y retrocedió sin discutir. Yo comprendí entonces que Holmes ya había descartado no solo una causa natural, sino también toda suposición sencilla. El caso no sería breve. Fue un detalle fugaz, casi imperceptible. Mientras Holmes examinaba las costuras del abrigo, un soplo metálico me alcanzó, ligero pero inequívoco. Me incliné, acercando la nariz al cuello del difunto, y el aroma se hizo más claro. No era sangre. Tampoco era tinta seca ni humedad de piedra.
Era algo más sutil, más afilado. Holmes, dije en voz baja. Hay un olor extraño. No puedo identificarlo del todo, pero me resulta artificial. Holmes no respondió de inmediato, pero noté que inspiró profundamente por la nariz y tras un breve instante alzó una ceja con leve aprobación. Tu olfato ha mejorado, Watson. Habrá que rastrear su origen con cautela. La advertencia implícita no se perdió en mí. Mientras retirábamos con cuidado el guante derecho, Holmes detuvo su movimiento repentinamente. El dedo anular del difunto, apenas visible bajo el cuero fino, presentaba una leve mancha azul violácea en el borde de la yema. No era sangre. Era tinta. Holmes acercó una pequeña lupa de su bolsillo, estudiando la piel con intensidad contenida. La mancha no se había extendido ni borrado. Era reciente. Muy reciente. Parecía provenir del contacto directo con una pluma. Curioso, murmuró. El color no es común. Tinta azul cerúlea, de calidad francesa. Y sin embargo, no lleva pluma consigo. Me incliné a observar más de cerca. El resto de los dedos estaban limpios. Solo aquel mostraba el rastro. ¿Es posible que haya escrito algo justo antes de morir? Pregunté, con cautela. Más aún, respondió Holmes, es posible que haya sido obligado a hacerlo. Hasta ese momento, mi desconcierto había sido técnico, una mezcla de lógica frustrada y observación estéril. Pero algo, no sabría decir qué, comenzó a instalarse en mí con forma de malestar. No era miedo. Era una sensación vaga, como si hubiésemos llegado tarde a un escenario ya interpretado. Había una pausa entre los elementos, un orden demasiado pulcro, una muerte demasiado precisa. Como médico, sabía reconocer el azar. Aquello no lo era. ¿Lo sientes, Holmes? Pregunté en voz baja. ¿Hay algo equivocado? Holmes no me miró. Seguía observando el rostro del difunto, esa sonrisa apagada, casi indulgente. Sí, Watson, dijo finalmente. Pero lo que está equivocado no es la escena, es su propósito. Holmes se incorporó y contempló la escalinata como quien observa un mapa trazado en mármol. La multitud se había retirado en parte, y solo el murmullo distante de los carruajes recordaba que el mundo seguía girando. Una caída accidental tendría señales claras, dijo en voz baja, más para sí que para mí. Sangre, contusión, desorden. Luego giró hacia mí y bajó la voz aún más. Pero aquí, Watson, no hay violencia, solo intención. Cada elemento ha sido dispuesto para insinuar una caída, pero también para dejar que un ojo entrenado vea otra cosa. ¿Un mensaje, entonces? Holmes no respondió al instante. Sacó de nuevo la postal, la observó unos segundos y la volvió a guardar. No todo lo que desciende, dijo por fin, lo hace por gravedad. Y en ese instante comprendí que no mirábamos un crimen, sino una construcción. Un acto destinado a ser visto, interpretado, y tal vez comprendido solo por unos pocos. Al día siguiente, mientras la niebla aún no había abandonado del todo las cornisas de la ciudad, Holmes ya se hallaba inmerso en una pesquisa silenciosa que solo él entendía. La postal arrugada que habíamos hallado en el abrigo del caballero muerto, aquel in tenebris lumen, no era un mensaje anónimo, sino una clave, y Holmes, como tantas veces, parecía haber hallado su cerradura. Hay círculos donde el latín aún tiene valor práctico, Watson, me dijo mientras descendíamos hacia Fleet Street, y no me refiero a la misa. Me sorprendió que nos condujera hacia una fachada discreta, apenas marcada por una placa de bronce sin nombre explícito. Allí funcionaba el Club Martelo, una suerte de enclave intelectual frecuentado por anticuarios, traductores y poetas de la vieja escuela. Holmes no tocó la puerta, la empujó con naturalidad. Si este crimen fue una composición,
añadió en voz baja. Su autor debe amar el lenguaje casi tanto como el secreto. El interior del Club Martello era más austero de lo que había imaginado. Nada de mármol ni alfombras orientales, sino madera oscura, olor a pergamino, y una atmósfera de biblioteca abandonada por el tiempo. Aquel lugar, más que un club, era una memoria con relojes detenidos. Un fuego tenue chispeaba en una chimenea al fondo, y el sonido de páginas al pasar era casi litúrgico. Había una dignidad callada en sus rincones, y también, como Holmes percibió antes que yo, una rigidez hostil. No eran hombres sociales los que frecuentaban ese lugar, sino centinelas de palabras antiguas, celosos de su territorio y de sus textos. Nos recibió un hombre delgado, con gafas gruesas, que se identificó como secretario del club. Holmes se presentó con cortesía inglesa y mencionó vagamente una investigación vinculada a cierto miembro reciente. El aire pareció tensarse sin cambiar de temperatura. Aquel lugar, sereno en apariencia, ocultaba algo más que volúmenes raros. Nos condujeron a una sala de lectura secundaria donde aguardaban 3 personas. La escena parecía preparada con la precisión de una escena de teatro. Ninguno habló al vernos entrar, pero cada uno nos observó con una mezcla distinta de desconfianza. Primero, Sir Giles Tremaine, alto, enjuto, de cabello blanco perfectamente peinado, vestía con sobriedad aristocrática. Su mirada era la de quien lleva el peso de los siglos sobre los hombros, y su voz, cuando finalmente habló, arrastraba un dejo de melancolía y resignación. Luego, Héctor Milbury, joven poeta de renombre emergente, conocido por sus versos provocadores en revistas literarias. Su impaciencia era evidente. Tamborileaba los dedos sobre un tomo cerrado, como si su mente ya estuviera en otro sitio. Había en él cierta electricidad nerviosa, disfrazada de cortesía moderna. Y por último, Miss Violet Anstruther, bibliotecaria del club, de rostro sereno y modales medidos. Su compostura era tan exacta que rozaba lo hermético. Pero sus ojos, profundamente grises, parecían registrar cada palabra y cada pausa con meticulosidad profesional. Holmes se inclinó con una leve reverencia. Yo, mientras tanto, comencé a notar lo evidente. Esos 3 compartían más que el club. Compartían algo no dicho. Fue Miss Anstruther quien, con voz precisa, respondió a la pregunta que Holmes formuló sin rodeos. El caballero al que se refiere se llamaba Reginald Forsyth, dijo. Era miembro del club desde hacía apenas 3 semanas. La información cayó sobre la sala como una gota de tinta en papel antiguo. Lenta, absorbente. Sir Giles asintió sin añadir nada, como si el nombre le doliera. Milbury desvió la mirada hacia la ventana, con expresión vaga. Forsyth, un nombre sin resonancia para mí, pero que en aquel salón provocaba resonancias distintas. Un abogado retirado, decían, hombre de letras en su tiempo libre. ¿Qué buscaba entre poetas y anticuarios? ¿Y por qué la muerte lo había hallado en los peldaños de una catedral? Holmes guardó silencio unos segundos. Yo sabía que para él, el nombre no era más que una llave. Lo que importaba era la cerradura. Cuando Holmes mencionó la frase latina hallada en la postal, algo sutil se quebró en el ambiente. Sir Giles entrecerró los ojos. Milbury alzó una ceja. Miss Anstruther mantuvo la compostura, pero entrelazó las manos con rigidez inusual. ¿Esa frase le resulta conocida, Sir Giles?, preguntó Holmes con suavidad. El académico respiró hondo. Formaba parte de una discusión reciente, dijo finalmente. Un fragmento atribuido a un manuscrito inédito de John Donne. Nunca confirmado, por supuesto. Algunos creen que fue una invención apócrifa, otros que está oculto en alguna cripta bajo esta misma catedral. Y, naturalmente, añadió Holmes sin levantar la voz, esa disputa no era solo literaria. Milbury intervino entonces,
con un brillo casi sarcástico. Cuando un texto puede cambiar la interpretación de toda una época, doctor, su existencia deja de ser asunto de erudición, se convierte en poder. Me estremecí. No por la frase, sino por el tono con que la pronunció. La verdad, en boca de un poeta ambicioso, podía ser tan peligrosa como una daga. Antes de retirarnos, Holmes pidió acceso a los registros privados del club. Lo hizo con su cortesía habitual, pero su tono llevaba la precisión de una petición formal, disfrazada de sugerencia amistosa. «Una revisión breve, nada más», dijo. «Cartas recientes, notas de ingreso, anotaciones personales. No haré copias, solo observar». El secretario del club, que había permanecido en segundo plano, carraspeó con ligera incomodidad. «Lamento comunicarle que los archivos del martelo son estrictamente confidenciales. Incluso entre socios, su acceso es limitado». Holmes no insistió. Asintió con un leve gesto que yo conocía bien. Era el asentimiento del hombre que ya ha registrado la negativa como prueba, no como obstáculo. Mientras salíamos, sentí que habíamos avanzado apenas un paso, pero en el mundo de Holmes, un paso bien dado bastaba para que todo el mapa se reconfigurase. «¿Y ahora?», pregunté al llegar a la acera. Holmes sonrió apenas. «Ahora», dijo, «esperamos que las palabras no sepultadas comiencen a hablar». La noche había caído sobre Londres con esa solemnidad particular que solo conocen los edificios antiguos. Holmes me había citado a las 10 en punto, con instrucciones breves, ropa oscura, guantes y una linterna de aceite que él mismo había preparado. No pregunté más. Aprendí hace tiempo que sus silencios suelen preceder a revelaciones que solo se ofrecen al que espera. Cruzamos Ludgate Hill envueltos en bruma. La catedral se alzaba como un vigía dormido. No había un alma en las escalinatas, y el eco de nuestros pasos parecía ajeno, como prestado de otra época. Holmes avanzó con paso lento pero decidido, deteniéndose cerca del sitio donde el cadáver había sido hallado días atrás. Señaló una irregularidad en la base de un muro lateral, allí donde los peldaños se encontraban con la piedra más antigua. «Aquí, Watson», susurró. «Es en lo más sólido donde a menudo se esconde lo que tiembla». Me incliné. Bajo la linterna, una línea apenas visible en la junta de las losas parecía respirar. Con sumo cuidado, Holmes desplazó una pieza del revestimiento inferior. Un leve chasquido indicó que el mecanismo cedía con facilidad, como si alguien lo hubiera manipulado recientemente. Tras empujar con firmeza, se reveló una abertura estrecha, oculta a simple vista. El aire que emergió era denso, con un olor antiguo, mezcla de humedad, polvo y tinta añeja. Descendimos con lentitud. El paso nos condujo a una pequeña cámara subterránea, donde las paredes estaban cubiertas de piedra irregular y el techo se cerraba en una bóveda baja. El suelo, por su parte, estaba cubierto de una capa de tierra apelmazada y fragmentos de carbón. Sentí una ligera opresión en el pecho, no por falta de oxígeno, sino por la impresión de estar entrando en un lugar no diseñado para la presencia humana. No era una cripta, ni una sala ritual. Era un intersticio, un espacio que existía solo para ocultar. Holmes no hablaba. Caminaba despacio, su linterna enfocada hacia el suelo, como si esperase que algo surgiera por su cuenta, sin necesidad de ser buscado. Fue él quien se detuvo primero. Señaló con la linterna un punto del suelo donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Me incliné y observé lo que a primera vista parecía una marca fortuita, pero no lo era. Al retirar el polvo con el dorso del guante, la forma se reveló con claridad. Una cruz invertida, trazada con un objeto afilado. No tenía pretensiones artísticas ni detalles devocionales. Era simple, brutal, deliberada. Cerca de la marca, dos manchas oscuras teñían la tierra con un brillo apagado. Tinta, aún húmeda en su núcleo,
como si hubiese sido derramada apenas horas antes. ¿Tinta negra?, pregunté, incrédulo. ¿Aquí? Holmes asintió sin apartar la mirada del símbolo. Demasiado reciente para ser casual, y demasiado simbólica para ser un error. Sentí un escalofrío. Aquel espacio no hablaba con palabras, pero su mensaje era claro. Alguien había estado allí, no para refugiarse, sino para dejar una señal. Al fondo de la cámara, una piedra más clara interrumpía la continuidad de la pared. Holmes pasó los dedos por su superficie con delicadeza, como quien acaricia una firma olvidada. Bajo la linterna, surgieron inscripciones apenas grabadas, erosionadas por el tiempo, pero aún legibles. «Aquí está», murmuró. «In tenebris lumen». Era la misma frase que aparecía en la postal hallada en el abrigo de Forsyth, la misma que había marcado el inicio de esta cadena de enigmas. Pero aquí, tallada en la piedra, no era un susurro poético, sino una afirmación grabada con intención, como si hubiese sido escrita por alguien que esperaba que otro la encontrara. Una llamada, una contraseña. Holmes se apartó un paso y me dejó observarla. Aquel latín, encerrado entre polvo y piedra, parecía brillar más que cualquier símbolo de oro. Porque no era riqueza lo que prometía, era comprensión, o al menos la ilusión de ella. Y aún así, dije en voz baja, seguimos sin saber qué significa, en verdad. Holmes, como tantas veces, no respondió. Fue un instante apenas. Mientras Holmes examinaba otra inscripción oculta en la base del muro, creí oír algo tras nosotros. Un roce leve, como el deslizamiento de una suela sobre piedra húmeda. Me giré de inmediato, la linterna temblando ligeramente en mi mano. No había nadie. Solo la abertura por la que habíamos descendido, que seguía abierta, y el pasaje vacío más allá. ¿Has oído eso?, pregunté, conteniendo el aliento. Holmes permaneció inmóvil. Luego alzó la mirada con lentitud, y aunque su voz fue suave, sus palabras pesaron como plomo. No hemos estado solos desde que entramos. La cámara pareció encogerse, y el silencio, antes meramente físico, adquirió una cualidad moral, casi acusatoria, como si el lugar no nos juzgara, pero sí nos advirtiera. Holmes se mantuvo unos segundos en pie, mirando hacia la oscuridad más allá de la linterna. Luego murmuró, con esa gravedad que solo reservaba para momentos excepcionales. La oscuridad tiene más testigos de los que se cuentan en los censos, Watson. No supe si se refería a hombres, a memorias o a algo peor. Pero en aquel instante, supe que habíamos tocado algo que no deseaba ser recordado. A la mañana siguiente, siguiendo una línea de investigación que aún no me revelaba del todo, Holmes me condujo hasta una casa discreta en Bloomsbury, donde vivía el profesor Emerick Aberline, paleógrafo retirado y reconocido erudito en ediciones censuradas. El despacho donde nos recibió era, más que una habitación, un santuario de papel amarillento. Allí, entre vitrinas cerradas y estantes torcidos por el peso de siglos, el tiempo parecía haberse retirado con respeto. Holmes le mostró la postal encontrada en el cadáver, y Aberline, tras ajustar sus gafas, entornó los ojos con súbita concentración. La frase... Sí, claro. In tenebris lumen. Aparece, curiosamente, en el prólogo de una edición apócrifa de los Sermones de Donne, fechada en 1671, impresa en Amberes y prohibida por la corona. Solo circularon unos pocos ejemplares antes de su supresión. ¿Y conoce usted alguno que haya sobrevivido?, preguntó Holmes con voz neutra. El profesor asintió lentamente. Uno, tal vez dos. Uno de ellos, si no me equivoco, fue donado al Club Martello hace algunos años. Pero se daba por extraviado. Holmes no respondió, pero sus ojos brillaron con una luz que yo ya conocía.
la certeza de que habíamos abierto otra puerta. El regreso al Club Martello no fue anunciado, pero tampoco resistido. Holmes pidió ver el catálogo completo de volúmenes raros, y tras unos minutos de paciente revisión, sus dedos se detuvieron sobre un título medio borrado. Sermones del exilio, atribuido a John Donne, sin fecha en el lomo. Nos condujeron a una sala lateral donde se almacenaban los textos menos solicitados. Entre estanterías polvorientas, Holmes localizó el volumen. La encuadernación era modesta y el papel quebradizo por los años. Lo abrió con sumo cuidado, como quien desentierra algo vivo. En la tercera página, en el margen inferior, apareció un trazo manuscrito, no más grande que una palabra. B.A. ¿Violet Anstruther? Dije sin pensar, al reconocer las iniciales. Holmes no respondió, pero su silencio era afirmativo. La tinta, aunque desvaída, conservaba una tonalidad azul tenue, como un espectro que se niega a desvanecerse por completo. No es una firma, dijo finalmente. Es una nota de pertenencia, o una marca de hallazgo. Sea como fuere, este libro no está tan olvidado como se pensaba. Y con eso, Holmes cerró el volumen. No con resolución, sino con respeto, como si supiera que no era el final de nada. Nos recibió en la pequeña sala de lectura del club. Miss Violet Anstruther no pareció sorprendida de vernos, pero sí más reservada de lo habitual. Holmes colocó el libro sobre la mesa entre ambos, sin teatralidad. Este ejemplar contiene sus iniciales, dijo, en tono de conversación. Ella lo miró brevemente, luego volvió la vista al lomo del libro, como si no quisiera observarlo directamente. Sí, admitió, tras una pausa medida. Lo encontré entre unos volúmenes no clasificados hace unos meses. Lo marqué para su futura catalogación. No sabía que fuera valioso. ¿Leyó su contenido? Una parte, respondió. Fragmentos sueltos, sermones oscuros, muy crípticos. No entendí la conexión con nada relevante. Holmes ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y la frase en latín? No me llamó la atención. Hay cientos de frases en latín entre estas páginas, señor Holmes. No las memoricé. Era una respuesta verosímil. Pero en sus palabras había una reticencia que no pasaba desapercibida. Su voz era firme, pero su lenguaje corporal no lo era. Y Holmes, que sabía leer donde nadie más veía texto, no necesitaba más. Holmes solicitó permiso para conservar temporalmente el volumen y lo comparó esa misma tarde con la postal y la fotografía del dedo manchado del difunto Forsyth. En su escritorio, colocó una lupa de joyero sobre la mancha del margen inferior y repitió el procedimiento con una muestra extraída del guante del cadáver, que aún conservaba un rastro seco de la tinta azul. La coincidencia es exacta, murmuró, más para sí que para mí. Mismo tinte, misma densidad. Una tinta extranjera, por cierto. Marca francesa, utilizada en ciertas plumas de importación. ¿Y eso prueba que Forsyth escribió la nota? Pregunté. No lo prueba, pero sí establece contacto. Él tocó esta página recientemente, o bien escribió en ella, o la sostuvo mientras aún tenía tinta fresca en los dedos, lo que no es habitual para un hombre de su carácter. Me incliné hacia el libro, observando el trazo de las letras. La tinta parecía haber sangrado apenas en el papel, como si hubiese sido presionada con urgencia. O bien, añadí, fue inducido a escribir. Holmes no negó ni confirmó, solo murmuró. La tinta no miente, pero rara vez lo dice todo. Fue durante la observación más trivial, la elección de una pluma para firmar el libro de visitantes, que noté el detalle. Miss Anstruther, sin pensarlo, extrajo de su bolso una estilográfica negra, de trazo elegante y punta afilada. Nada de azul, nada de extranjería. ¿Siempre escribe con tinta negra, señorita Anstruther? Pregunté con tono casual. Ella me miró sin incomodidad. Desde hace años. Me resulta más sobria. ¿Nunca ha usado tinta azul?
Nunca, doctor. No me gusta cómo envejece sobre el papel. Intercambié una mirada fugaz con Holmes. Él no hizo gesto alguno, pero entendí que el dato ya ocupaba un lugar preciso en su mente. Si las iniciales en el manuscrito eran suyas, pero la tinta no lo era, entonces alguien más había completado el gesto. O modificado la prueba. La ausencia del color esperado, en manos de quien debía portarlo, nos abrió una posibilidad más sombría. Que alguien había querido imitarla. O peor aún, comprometerla. Antes de marcharnos, Holmes volvió a dirigirse a Violet con voz más suave, como si desease retirarse de la lógica y adentrarse en el terreno de lo humano. ¿Compartió usted este hallazgo con alguien más? ¿Mencionó a otro miembro del club que este libro había sido encontrado? Ella permaneció en silencio unos segundos. Luego desvió la vista hacia la ventana. La penumbra del día nublado hacía que el cristal reflejara su rostro con una palidez espectral. No lo recuerdo, dijo al fin. Tal vez, en una conversación informal, pero no con intención. ¿Con quién? El silencio fue más largo esta vez. Y aunque Holmes no repitió la pregunta, todos en la sala sentimos que la estaba formulando aún. No lo sé, respondió finalmente Violet. O no quiero saberlo. Y en esa frase, tan contenida como reveladora, quedó trazada una línea invisible que no podíamos cruzar aún. No sin consecuencias. A menudo, en los casos que investigamos, ciertos detalles permanecen en la memoria no por su importancia objetiva, sino por la forma en que rompen el ritmo de lo normal. Uno de esos detalles, en este caso, me visitó días después, como una imagen mal archivada. Recordé, sin razón aparente, la figura de un hombre apoyado contra una farola, la noche misma en que encontramos el cadáver en los peldaños de la catedral. Lo había visto fugazmente entre la niebla, apenas a unos metros del lugar, con el paraguas cerrado en la mano, pese a la llovizna persistente. Lo que me llamó la atención entonces no fue su rostro, que no pude ver, sino la inactividad de su postura. No miraba hacia el cuerpo, ni parecía intentar acercarse. Simplemente estaba allí. Quieto. Demasiado quieto. Lo había olvidado en medio de la conmoción. Pero ahora, con el caso desplegándose capa por capa, esa presencia adquiría un contorno distinto. Decidí compartirlo con Holmes durante una de nuestras caminatas de reflexión. Su reacción no fue de sorpresa, sino de confirmación silenciosa. «Excelente, Watson», dijo. «Estaba esperando que lo recordaras». No fue difícil para Holmes descubrir la identidad del enigmático espectador. Tras algunas preguntas discretas en el vecindario y una consulta a uno de los socios antiguos del martello, el nombre surgió con naturalidad. Señor Augustus Wigram. Coleccionista de textos litúrgicos, miembro ocasional del club pero ausente desde hacía meses, Wigram tenía fama de ser un lector compulsivo de lo esotérico y de lo herético. A diferencia de Sir Giles, que cultivaba una erudición pública, Wigram se movía por pasillos más privados. Había sostenido, según nos confesó un informante con cierta reserva, una antigua rivalidad silenciosa con Tremaine, no por motivos personales, sino por enfoques opuestos sobre la autenticidad de varios manuscritos. «Un erudito sin púlpito», dijo Holmes con tono neutro, «pero no sin ambición». Me sorprendió lo rápido que enlazó aquel nombre con otros hilos sueltos del caso. Para él, Wigram no era solo un testigo inerte. Era un punto de tensión preexistente, una sombra paralela al difunto. Alguien que, si no había empuñado la pluma ni presenciado la muerte, quizás se beneficiaba de su resonancia. Holmes localizó a Wigram en su domicilio de Islington, donde vivía rodeado de volúmenes encuadernados en cuero y una quietud que parecía más impuesta que elegida. Aceptó recibirnos sin resistencia, aunque con la cortesía seca de quien preferiría estar en otra época. Nos explicó, con voz baja y tono carente de énfasis, que, en efecto,
se encontraba aquella noche cerca de la catedral, que había salido a caminar tras una jornada de lectura prolongada y que solía detenerse a orar brevemente frente a los peldaños, sin intención de entrar. ¿A rezar?, repetí, no sin cierta perplejidad. A contemplar el tiempo, corrigió. No todo rezo es petición, doctor. Algunos solo buscan presencia. Holmes no lo contradijo. Escuchó con atención, midiendo el ritmo de su respiración, la ausencia de vacilaciones, la quietud de sus manos. Cuando le preguntó si había visto algo aquella noche, Wigram negó sin dramatismo. Dijo haber percibido cierta agitación, pero optó por no acercarse. No por indiferencia, aclaró, sino por no entorpecer una posible emergencia. Su coartada, a pesar de su rareza, era creíble. Pero Holmes no dejó de observarlo como quien examina un libro encuadernado con demasiado esmero. Antes de despedirnos, Holmes, con su elegancia habitual, pidió permiso para colgar el abrigo de Wigram que reposaba sobre una silla. Lo hizo sin intención aparente, mientras hablábamos de otros asuntos. Pero en el movimiento de su mano advertí un propósito preciso. Al regresar a Baker Street, extrajo con cuidado un pequeño objeto que había encontrado en el bolsillo interior del abrigo, una tarjeta del Club Martello. Manchada, dijo mientras la colocaba bajo la lupa. Y no con cualquier tinta. En el borde inferior de la tarjeta, apenas visible a simple vista, una mancha azul cerúlea dejaba su rastro, irregular y aún perceptible. La misma tinta que había manchado el dedo del cadáver y la misma que aparecía en el manuscrito sospechoso. ¿Qué sentido tiene portar una tarjeta manchada de tinta azul olvidada en el abrigo si no se ha escrito nada?, reflexioné. O si se ha querido parecer que sí, añadió Holmes. El hallazgo no era una prueba concluyente, pero introducía a Wigram en el campo de lo posible. Lo vinculaba materialmente al escenario, aunque de forma lateral. Una presencia pasiva ya no era suficiente para definir su papel. Y sin embargo, algo en Holmes me decía que esa pista, lejos de cerrar una puerta, abría otra más oscura. Durante el trayecto de regreso, Holmes permaneció en silencio. Yo, en cambio, repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto de Wigram. Su compostura, su discurso sin fisuras, incluso la elegancia sin afectación de su biblioteca. Todo encajaba demasiado bien. Ya en nuestro salón, Holmes encendió su pipa y observó el fuego unos minutos antes de hablar. Un crimen, Watson. Rara vez se presenta con esta pulcritud de bordes. La evidencia que se muestra con tanto decoro suele haber sido dispuesta. ¿Crees que alguien colocó esa tarjeta a propósito? No lo afirmo, dijo. Pero tampoco la acepto sin sospecha. A veces, el exceso de coherencia es la coartada más peligrosa. Me senté frente a él, intrigado. ¿Entonces crees que Wigram no es el culpable? Creo, respondió tras una pausa, que su papel en esta historia no es el del autor, sino el del personaje conveniente. Y mientras exhalaba una bocanada de humo, supe que nos estábamos acercando no al final, sino al corazón del laberinto. No era habitual que Holmes tomara la iniciativa de convocar a los sospechosos antes de haber concluido su razonamiento. Por eso, aquella tarde, mientras ocupábamos una sala discreta del Club Martello, supe que no buscaba obtener confesiones, sino algo más sutil. Medir reacciones, observar silencios, descubrir grietas. Frente a nosotros, sentados en semicírculo, estaban Sir Giles Tremaine, envuelto en una dignidad algo marchita; Héctor Milbury, con su elegancia nerviosa y aire de poeta modernista; y Miss Violet Anstruther, siempre serena, aunque menos imperturbable que días atrás. Holmes, de pie, con las manos tras la espalda, abrió la conversación sin ceremonia. No pretendo acusar a nadie, caballeros, señorita. Solo deseo comprender los vínculos que rodeaban al señor Forsyth
y la naturaleza de lo que aquí se oculta. Fue un momento extraño, no de tensión explícita, sino de expectativa sostenida, como si cada uno de los presentes supiera que aquello que Holmes estaba a punto de desplegar no era una red de hechos, sino un espejo. Y no todos estaban preparados para verse reflejados. «Señores», dijo Holmes con tono neutro, «¿cuál fue la última vez que alguien mencionó aquí el llamado manuscrito perdido de Donne?» El efecto fue inmediato, aunque variado. Sir Giles frunció el ceño y desvió la mirada hacia el busto de Pope en el rincón de la sala. Milbury se irguió, y un destello de ironía brilló en sus ojos. Miss Anstruther se mantuvo en silencio, pero sus dedos entrelazados se aferraron levemente entre sí. «Eso», dijo Sir Giles finalmente, «no es más que una leyenda literaria, un delirio romántico que sobrevive entre los estantes de segunda mano. Nada más». Y, sin embargo, intervino Holmes suavemente, esa leyenda ha provocado más discusiones en esta sala que muchas certezas. Milbury esbozó una sonrisa. «Las leyendas mueven más voluntades que los hechos, señor Holmes. Por eso sobreviven». «¿Y usted, señor Milbury?», preguntó Holmes sin alzar la voz. «¿Cree que ese texto existe?» Milbury se encogió de hombros. «No me importa tanto su existencia como su utilidad. A veces basta con que los demás crean en un texto para que uno pueda construir su posición sobre él». Era una respuesta ambigua, pero reveladora. No hablaba de verdad, sino de estrategia. Y en aquel ambiente, eso pesaba más que cualquier revelación documental. «¿Dónde se encontraban ustedes la noche en que el señor Forsyth apareció muerto?», preguntó Holmes de pronto, sin suavidad ni rodeos. El silencio se espolvoreó de incomodidad. Sir Giles fue el primero en responder. «En mi residencia de Chiswick. Tenía visita, el reverendo Copeland, que puede atestiguarlo». Holmes asintió y se volvió hacia Milbury. «Caminando por el Strand. Estaba revisando ideas para un poema. Nadie me vio. Nadie puede confirmarlo. ¿Le sirve?» «Me basta con la sinceridad de su inseguridad», respondió Holmes, sin ironía. Finalmente, miró a Violet. «Estaba aquí», dijo ella, revisando el catálogo de la biblioteca. Nadie más estaba presente. «¿Y lo anotó en el libro de registros?» «No, era tarde. No pensé que fuera necesario». Holmes no hizo más preguntas, pero el eco de sus palabras se instaló en la sala. Todos habían estado solos. Todos afirmaban no haber estado cerca del cadáver. Todos, sin testigos. Y en un crimen que carecía de violencia visible, la ausencia de coartadas era, paradójicamente, demasiado perfecta. «Y ahora», dijo Holmes, tras una pausa apenas perceptible, «una cuestión menor. ¿Alguien ha tenido contacto recientemente con tinta azul?» Milbury frunció el ceño, casi con fastidio. «¿Tinta azul?», repitió. «¿Es relevante?» «Tal vez no», respondió Holmes. «Pero el cadáver tenía una mancha de tinta azul en el dedo, y una tarjeta manchada apareció en el abrigo de otro caballero. La coincidencia, por trivial que parezca, me interesa». Milbury se inclinó hacia adelante. «No utilizo tinta azul. Me parece vulgar. Mis poemas están siempre escritos en tinta sepia. Me resulta más orgánica». Su tono era ligero, casi condescendiente. Pero noté, al igual que Holmes, un leve cambio en su voz al decir vulgar. No fue temblor. Fue exceso de seguridad. Una inflexión cuidadosamente ensayada, como quien desea sonar inocente sin serlo. Violet bajó la mirada. Sir Giles simplemente permaneció en silencio. «Curioso», dijo Holmes, sin dirigirse a nadie en particular. «Cómo una pregunta pequeña puede iluminar rincones que una más grande dejaría en penumbra». No añadió más, pero yo sabía que, en su mente, la tinta comenzaba a perfilar una forma. Holmes no se movió de su sitio, pero su voz,
hasta entonces contenida, adquirió una cadencia distinta, no acusatoria, analítica. El cuerpo del señor Forsyth no presentaba heridas. Su rostro era sereno, su postura casi teatral. La postal en su bolsillo llevaba una frase en latín cuidadosamente elegida. El manuscrito vinculado a esa frase reapareció tras su muerte. Todo ello sugiere algo más que un asesinato. Sugiere un montaje. Milbury soltó una risa seca. ¿Insinúa que la escena fue compuesta como si fuera una pieza literaria? No lo insinúo, dijo Holmes. Lo afirmo. Señor Giles cerró los ojos lentamente. Violet parecía endurecerse bajo la revelación. Todo indica que alguien quiso que la muerte del señor Forsyth evocara no el crimen, sino el mito, continuó Holmes, como si el objetivo no fuera ocultar, sino revelar, no evitar sospechas, sino generarlas, y no contra cualquiera, sino contra alguien en particular. La sala pareció enfriarse. Habíamos cruzado de lo fáctico a lo simbólico, de lo policial a lo teatral, y en ese espacio, solo una mente acostumbrada a manipular el lenguaje podía moverse con comodidad. El señor Forsyth, dijo Holmes con calma, no era un objetivo, era un instrumento. El verdadero blanco de esta construcción era Sir Giles Tremaine. El académico alzó la vista. No había ira en su rostro, solo un agotamiento profundo. ¿Por qué yo? Porque su autoridad es lo que sostiene la credibilidad de este club, y porque el manuscrito, auténtico o no, solo sería útil si su palabra se pone en duda. Para desplazar a un custodio, hay que primero mancillar su juicio. Holmes se volvió hacia Milbury. Alguien necesitaba dramatizar una muerte lo bastante ambigua como para sembrar sospecha, pero no certeza, y hacerlo en un lugar cargado de simbolismo, los peldaños de una catedral, donde la caída puede leerse como castigo o revelación. Milbury no habló, pero en su silencio, en el leve endurecimiento de sus labios, supe que Holmes había tocado la verdad. O, al menos, lo bastante cerca como para herirla. El crimen no había sido cometido por odio, sino por ambición. Y en eso residía su elegancia y su perversión. No era habitual que Holmes pidiera una reunión en la penumbra. La sala lateral del Club Martello, apenas iluminada por un quinqué distante, ofrecía el tipo de silencio que pesa sobre los hombros. Me colocó junto a la puerta, como mero testigo, sin más instrucciones que observar. Héctor Milbury llegó puntual, su porte aún erguido, pero con las comisuras de los labios apretadas por la sospecha. Holmes no perdió tiempo en rodeos. Su voz, serena pero incisiva, cortó el aire como un bisturí invisible. Señor Milbury, no estamos aquí para debatir literatura, dijo, sino para descifrar una muerte cuidadosamente orquestada. Milbury no respondió de inmediato. Se limitó a mirar a Holmes con una expresión entre la resignación y la incredulidad. Por un instante, creí que negaría todo. Pero entonces su rostro se tornó grave, y la sombra de una verdad no dicha pareció proyectarse entre nosotros. Aquel silencio no era de ignorancia, sino de cálculo. Sentí, más que oí, el leve cambio en la respiración de Milbury. Algo se desmoronaba, pero no era el miedo. Era el orgullo que precede a una revelación cuidadosamente guardada. Holmes, impasible, le cedió la palabra sin gestos. El momento se abría, y con él, la verdad. No hay sangre, doctor, dijo Milbury con voz firme, dirigiéndose a mí como si necesitara una legitimidad moral a su relato. Ni arma, ni fuerza bruta. Solo palabras. Aquel inicio, tan inusitado como escalofriante, me hizo tensar la mandíbula. Holmes, por su parte, no parpadeó. Milbury prosiguió, casi como si recitara un ensayo cuidadosamente redactado.
Forsyth tenía un corazón frágil. Eso era conocido. Pero no fue el azar lo que quebró su pecho aquella noche. Fui yo, con argumentos, con silencios, con verdades que nunca debió enfrentar en soledad. Confesó haberlo citado en el jardín trasero de la catedral, bajo la tenue lluvia, con la excusa de hablar de una supuesta traición literaria. Lo llevó, paso a paso, a revivir un episodio antiguo, oscuro, del que Forsyth se sentía culpable pero jamás había confesado. Una carta que manipuló, un favor que negó, un ascenso que saboteó. Cosas de hombres que creen que la cultura les absuelve. Lo miré, continuó, y le dije que todo lo que había construido se basaba en una mentira. Su rostro cambió, la frente perlada, el temblor de la mandíbula. No me detuve. Guardó silencio entonces, como si recordarlo le produjera más emoción de la que estaba dispuesto a concederse. Me estremecí. Era el crimen más frío que jamás había presenciado. Un asesinato por estrangulamiento verbal. Holmes se inclinó hacia adelante, no con indignación, sino con una atención clínica. Milbury había matado. Sin tocar, sin mancharse. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. Quise dejarle una despedida acorde, añadió Milbury, con un tono más contenido. Algo que hablara en su nombre, aún después del silencio. Fue entonces cuando explicó que, antes de su encuentro con Forsyth, había logrado acceso a su estudio. Cambió su pluma habitual por otra cuidadosamente manipulada, cargada con una tinta azul peculiar, idéntica a la empleada en las anotaciones halladas en el manuscrito prohibido. Sabía que escribiría algo esa noche. No podía evitarlo. Siempre anotaba citas cuando se sentía agitado. Y le sugerí, de manera apenas insinuada, la frase que quería que el mundo leyera tras su muerte. Nihil verum est sine lumine. La frase, tan enigmática como acusadora, fue el epitafio intelectual que Milbury había previsto. Holmes no pronunció palabra, pero yo sentí el pulso acelerarse. La tinta, el manuscrito, el mensaje. Todo había sido una obra de teatro escrita con instrumentos de erudición y ejecutada con precisión casi artística. Era una firma sin nombre, pero Milbury acababa de revelarla. No lo consideren asesinato, prosiguió Milbury. Llámenlo justicia simétrica. Había en sus palabras una mezcla inquietante de arrogancia y lógica helada. Hablaba no como un criminal, sino como un filósofo convencido de su tesis. Durante años, dijo, Forsyth manipuló reputaciones, silenció voces, reescribió verdades. Lo hizo desde la comodidad de su sillón, con el peso de su renombre como escudo. ¿Y quién iba a dudar del académico intachable? Contó cómo el Club Martello había sido, en otros tiempos, un círculo de pensamiento libre, hasta que Forsyth instauró una especie de ortodoxia literaria donde todo lo ajeno a su canon era desechado como vulgaridad. Yo no podía combatirlo con fuerza, pero sí con sentido. Le ofrecí un final a la altura de su propio juego. Una muerte sin gritos. Una escena escrita con tinta, culpa y legado. ¿No es acaso más profundo que cualquier balazo? No supe qué me perturbaba más: la claridad de su relato o la ausencia total de remordimiento. Para Milbury, el crimen había sido una tesis doctoral llevada a la práctica, un acto simbólico, una corrección ética, casi estética. Matar con contexto, repitió, como si estuviera acuñando una nueva forma de castigo moral. Holmes seguía callado. Su silencio, sin embargo, no era de duda, sino de estudio. Sabía que cada palabra de Milbury era una prueba irrefutable, no solo de su culpabilidad, sino de su convicción. Una mente brillante puede volverse peligrosa cuando se convence de que obra en nombre de una verdad superior. Holmes se mantuvo en silencio unos segundos que parecieron prolongarse eternamente. Luego, con una calma casi solemne,
dijo. Señor Milbury, hay crímenes que se ocultan en el caos y otros que se disfrazan de razonamiento. El suyo pertenece a esta última categoría. Milbury le sostuvo la mirada, aún con altivez. Yo no levanté la mano contra él. No. Pero su voluntad fue el arma, y su intención, la bala. La voz de Holmes no subió de tono. No había indignación en ella, ni desprecio. Era más bien una sentencia pronunciada con la sobriedad del que ha visto demasiadas veces repetirse la misma tragedia, bajo distintos nombres. No habrá comprensión para su acto, continuó, ni en los tribunales ni en la historia, porque la justicia no reside en la elegancia del método, sino en la verdad de su propósito. Milbury no respondió. Por primera vez, su silencio no fue un recurso retórico, sino una grieta. Aquel hombre, que había concebido un crimen como obra intelectual, enfrentaba ahora la evidencia de algo que no había previsto, que incluso el asesinato más pulido deja una sombra imposible de justificar. Holmes se levantó. Yo le seguí, sin palabras. El juicio no había comenzado aún, pero la condena ya pesaba sobre el aire. Nunca me pareció más sombrío el acto de entregar a un hombre a la justicia que aquella mañana en que escoltamos a Héctor Milbury a Scotland Yard. No opuso resistencia ni mostró arrogancia, pero su mirada, una mezcla desconcertante de alivio y desafío, me dejó un pozo inquietante. La declaración que presentó, meticulosamente redactada por él mismo, reconocía su intervención en el colapso del profesor Forsyth, describiéndolo como el resultado de una conversación intensamente provocadora, sin violencia física ni amenazas. Holmes no lo contradijo. Observó en silencio cómo el inspector rubricaba el informe y archivaba una copia en la carpeta del caso. No mencionó la tinta azul, ni el mensaje en latín, ni la manipulación de la pluma, ni la puesta en escena simbólica. La justicia penal, musitó Holmes más tarde, mientras cruzábamos el umbral del edificio. Rara vez acoge los matices del alma humana. Se contenta con los hechos verificables, no con los motivos más profundos. Me pregunté si, en ese momento, mi amigo no sentía una leve desilusión. Tal vez, como yo, percibía que habíamos desvelado una parte de la verdad, pero no su totalidad. Esa misma tarde, recibimos en Baker Street la inesperada visita de Miss Violet Anstruther. Vestía con sencillez, aunque su compostura indicaba que llevaba días sopesando una decisión dolorosa. Sacó de su bolso un objeto envuelto en tela. El legendario manuscrito atribuido a John Donne, cuya existencia había originado tanta discordia. «Pertenece al silencio», dijo con una voz apenas más fuerte que el viento tras los cristales. «Si lo entrego al comité, destruirá más de lo que ha costado preservar. Si lo vendo, me condeno. Si lo escondo, vivirá como amenaza». Holmes desplegó las páginas con la delicadeza de un médico que examina una reliquia frágil. Reconocí en sus ojos el brillo de la tentación intelectual, pronto sustituido por un gesto grave. «Hay saberes que corroen desde la sombra», afirmó, mientras alimentaba con las hojas la llama azulada del hogar. Un texto no es solo su contenido, es el momento en que se lee y las manos que lo sostienen. Ni Violet ni yo dijimos palabra mientras el humo trazaba espirales que ascendían, como si el alma del manuscrito abandonara discretamente la habitación, al fin libre del peso de su legado. Pocas semanas después, se hizo público el retiro de Sir Giles Haldon de todas sus funciones académicas y sociales. El comunicado, frío y cortés, omitía toda referencia al escándalo, limitándose a agradecer las oportunidades brindadas y la noble compañía de las letras. Yo había llegado a sentir cierta simpatía por aquel hombre rígido y orgulloso, cuya pasión por la erudición bordeaba a veces la vanidad. Pero al leer su carta en el Times Literary Supplement, percibí entre líneas algo más que una retirada estratégica, una humillación envuelta en cortesía,
una derrota asumida con la amarga dignidad de quien ha sido superado no por la falsedad, sino por la verdad desnuda. La erudición mal digerida puede convertirse en ceguera, reflexionó Holmes al dejar el diario sobre la mesa. Haldon quiso ganar con prestigio lo que otros buscaban con astucia. Perdió porque confundió autoridad con invulnerabilidad. No supe si Holmes sentía compasión o desprecio. Yo, en cambio, experimenté un tenue pesar. El de ver a un hombre caer no por un crimen, sino por su incapacidad de prever que el mundo ya no respondía al orden de sus libros. El día en que se cerró formalmente el caso, Holmes me propuso caminar hasta la catedral. No pronunció una palabra en el trayecto, y yo, respetando su silencio, tampoco lo hice. Nos detuvimos en los mismos peldaños donde, semanas antes, había yacido el cuerpo de Forsyth, y contemplamos en mutua quietud cómo el amanecer se alzaba sobre los tejados aún húmedos de la ciudad. El aire olía a piedra antigua y a resoluciones no pronunciadas. Por un instante, Londres pareció suspendida en una pausa sin tiempo, como si aguardara la lectura de una última frase que nadie se atrevía a escribir. Holmes extrajo su pipa, pero no la encendió. Solo la sostuvo entre los dedos, como quien recuerda sin querer hacerlo. Entonces comprendí que para él el caso no había terminado del todo. Y quizá nunca lo haría. Hay crímenes que derraman sangre, y hay otros que solo derraman significado. Forsyth murió sin una mano que lo empujara, sin un veneno que lo detuviera, sin una herida visible. Y sin embargo, murió. He llegado a creer que las palabras, más aún que las armas, poseen la capacidad de transgredir lo invisible. Erosionan convicciones, siembran duda, ejecutan sin ruido. Héctor Milbury no blandió un cuchillo, pero sí una idea, afilada como una navaja de pensamiento. Holmes, que rara vez se detiene a ponderar lo intangible, admitió con reticencia que aquel caso había rozado los bordes de lo filosófico. Yo, en cambio, me sentí profundamente sacudido por la noción de que un párrafo bien compuesto puede destruir más que un disparo certero. Así cerramos el capítulo. Pero desde entonces, cada vez que escribo, no puedo evitar preguntarme, ¿cuánto poder escondido hay en una frase y a quién podría herir? Con el paso de los años, muchos casos en los que acompañé a Sherlock Holmes llegaron a ocupar las columnas de los diarios londinenses. Algunos fueron celebrados por su ingenio, otros por su escándalo. Sin embargo, hubo contadas ocasiones, y esta fue una de ellas, en que Holmes ordenó un silencio absoluto, no solo hacia la prensa, sino también hacia las instituciones literarias que tanto se habían visto salpicadas. Cuando, con cautela, le propuse redactar una versión discreta de los hechos, Holmes me miró con esa mezcla de ironía y gravedad que reservaba para los asuntos de conciencia más que de lógica. «Ni tú ni yo escribiremos una sola línea», dijo. «Que se guarden los homenajes y las condenas. Este caso pertenece al subsuelo del alma humana, no al bullicio de los titulares. Y así, por decisión suya, la historia quedó al margen de la tinta impresa. Ningún cronista se ocupó de los manuscritos quemados, ni de las palabras que matan sin tocar. Tampoco se mencionó el nombre de Héctor Milbury entre los archivos judiciales. Aquel silencio, tan inusual en Holmes, era en sí mismo una sentencia. No judicial, sino ética. Fue semanas después, durante una tarde gris en Baker Street, cuando me atreví a preguntar a Holmes si no le resultaba intolerable ocultar una verdad tan arduamente alcanzada. Él, recostado en su sillón, parecía abstraído entre nubes de pensamiento y tabaco. «La verdad», respondió al fin, «no es un objeto que deba exhibirse como trofeo. Hay verdades cuya exposición resulta más destructiva que su silencio. ¿Pero acaso no es deber del razonamiento desvelarlas, sin importar el costo? No, Watson. El razonamiento es herramienta, no juez, y mucho menos verdugo». Aquella respuesta,
tan contraria al instinto de justicia que me movía, me dejó meditabundo. Holmes prosiguió, con tono sereno. Cuando una verdad no puede ser escuchada sin arrastrar consigo la ruina de los inocentes, lo correcto no es revelarla, sino cargar con ella. Comprendí entonces que lo que Holmes callaba no era cobardía ni indulgencia, sino una forma más compleja de justicia, la que reconoce que el saber, sin prudencia, puede volverse arma. Aquel caso no requería testigos ni sentencia pública. Solo dos mentes, la suya y la mía, dispuestas a guardar lo que no debía propagarse. Un mes después, pasé nuevamente por la catedral donde todo había comenzado. Subí los escalones, uno a uno, con el cuidado reverente de quien pisa terreno sagrado. El lugar ya no guardaba vestigios del crimen, ni había miradas curiosas husmeando entre columnas. Solo quedaban las piedras, frías y sobrias, como si jamás hubieran sido escenario de un secreto. Me detuve en el mismo peldaño donde yacía el profesor Forsyth aquella mañana aciaga. El aire olía a humedad antigua, y el murmullo de la ciudad se filtraba como un susurro distante. Cerré los ojos y, por un instante, creí escuchar la sombra de una conversación, la estela invisible de un razonamiento fatal. Los peldaños no habían cambiado, pero yo sí. Llevaba en mí una historia no contada, un rompecabezas resuelto cuyo eco se desvanecía sin huella. Comprendí que el lugar no era solo un espacio físico, sino un símbolo, testigo inerte de una verdad que no sería dicha, y que tal vez solo yo volvería a recorrer. Holmes tenía razón. No todo misterio busca el escenario. Algunos piden solamente un recuerdo silencioso. Y esos peldaños seguían guardando el suyo. Londres, en su vastedad inquieta, está construida no solo de piedra, sino de secretos. Bajo sus calles adoquinadas, entre los ladrillos húmedos de los callejones, duermen verdades que nunca verán la luz. Algunas están enterradas por conveniencia, otras por compasión. Aquel caso, uno de los más singulares que viví junto a Holmes, no dejó herencia en papel, ni retrato en el recuerdo colectivo. Su existencia persiste únicamente en nuestras memorias, como una nota grave que resuena brevemente antes de disolverse en el aire. Cuando camino por las calles envueltas en niebla, a menudo me pregunto cuántos otros secretos caminan a nuestro lado, disfrazados de rutina, cubiertos por la cortesía de la civilización. Holmes los detectaba con un solo gesto, una frase mal dicha, un silencio fuera de lugar. Yo, en cambio, solo aprendí a sentir su peso. Quizá el misterio no sea aquello que se resuelve, sino lo que se comprende y se deja ir. Así concluye esta historia. No con aplausos ni con justicia visible, sino con una decisión tomada en la sombra. Y bajo esa niebla perpetua que cubre Londres, hay secretos, peligrosos, frágiles, necesarios, que por el bien de todos, deben permanecer ocultos. Hay casos que se resuelven, pero no se disuelven. Permanecen, como tinta indeleble sobre el alma, no por la violencia del acto, sino por la sutileza con la que se ha jugado con el alma humana. A veces, lo más perturbador no es lo que se oculta, sino lo que se revela y no puede ser juzgado. Mientras Holmes archivaba el expediente sin título, yo comprendí que hay verdades que no buscan justicia, sino únicamente el silencio. ¿Tú también habrías preferido dejar la verdad en las sombras o habrías expuesto cada palabra al juicio público? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que la verdad puede ser más peligrosa que la mentira, dale like al video, compártelo con alguien que aprecie los misterios delicados, y suscríbete para seguir explorando lo que permanece oculto bajo la niebla.